Iniciar, ¿verdad?, con la clase número 6, correspondiente a la temática de análisis microscópico de la orina. Les comentaba en la clase de lunes que esperaba que esta clase fuera bastante breve porque era más que todo que ustedes aprendieran, ¿verdad?, cómo reconocer todos aquellos elementos que vamos a encontrar en el sedimento urinario. No me quiero enfocar mucho en qué patología, sino que ustedes aprendan a identificar estas estructuras. Es necesario que quede claro, ¿verdad?, la forma en cómo esas se originan, dónde las podemos encontrar, qué elementos del estudio físico y químico nos van a determinar la presencia o ausencia de estos elementos. Entonces, basado en eso, vamos a desarrollar los siguientes objetivos. Uno es que ustedes sean capaces de describir el procedimiento para un adecuado análisis microscópico de la orina. También que aprendan a identificar y clasificar los elementos que podrían encontrar en el sedimento urinario. Reportar e interpretar de forma correcta los diferentes elementos que podrían estar presentes en el sedimento urinario. Conocer la importancia clínica del análisis microscópico de la orina. Y correlacionar el sedimento urinario con los con los análisis químicos, era lo que les estaba mencionando. Entonces, para ello, sí voy a necesitar, ¿verdad?, que participen, que solventemos dudas o algún dato curioso o algún nuevo aprendizaje que hayan desarrollado o adquirido en sus prácticas, pues es bienvenido en esta clase. Sepan de que esta clase es como una antesala al desarrollo de las actividades prácticas o de laboratorios prácticos que vamos a tener. Estamos gestionando todo eso para que sea de verdad un aprendizaje de calidad y que no hayan duda, ¿verdad?, a la hora de procesar una muestra de orina, de realizar un examen general de orina. Les hablo de este examen en este momento porque es el que hemos venido abordando en estas temáticas. Posteriormente, cuando desarrollemos otros contenidos, también los vamos a ir incorporando. Y la idea es que quede clara, ¿verdad?, la forma correcta de procesar, la forma correcta de interpretar y la forma correcta de reportar. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento correcto para realizar un análisis del sedimento urinario? Número uno, debemos partir de la idea de que qué tipo de muestra estamos procesando, una muestra de orina, pero no vamos a partir únicamente de que es una muestra de orina, sino que vamos a partir de la forma en que se obtuvo esa muestra de orina. Número uno, para que sea un análisis de sedimento urinario de buena calidad, debe ser una orina, de preferencia la primera orina de la mañana. Hablábamos que esto nos permitía que esa muestra de orina cumpliera con ciertas características que nos iban a beneficiar a la hora de ejecutar el análisis, tanto en la evaluación física como química y sobre todo en el análisis microscópico. Entonces, de preferencia, primera orina de la mañana. O caso contrario, también les mencionaba, creo que la clase pasada, que debía ser una orina que por lo menos hubiera estado retenida en la vejiga por lo menos 4 horas. Eso garantizaba que esa muestra de orina, al ser recién excretada, iba a cumplir con las características de densidad y pH adecuadas que no me iban a interferir con los otros parámetros que íbamos a evaluar en el examen general de orina. Entonces, orina de la primera orina de la mañana o una muestra que tenga como mínimo una estancia en la vejiga de 4 horas, exceptuando los casos de muestras de orina que se obtienen a nivel hospitalario como punción vesical u otras formas de recolección. Pero vamos a partir que es esa muestra de orina. Vamos a proceder a hacer la evaluación física y química. El aspecto, color, olor, densidad y los parámetros que comprende el examen químico. Eso vamos a valorar. Posteriormente, vamos a realizar, una vez leídos los parámetros de la tira química para orina, vamos a proceder a realizar la centrifugación. ¿Cómo vamos a hacer la centrifugación? Varias literaturas sugieren que hoy día se ha tratado de estandarizar la forma en que se debe centrifugar la muestra.
con el propósito de resguardar todos aquellos elementos microscópicos que van a conformar el sedimento urinario, garantizando que estos no van a ser destruidos a la hora de centrifugar. Es así que se sabe que en la idealización del método debemos obtener un volumen mínimo de 10 mililitros de orina. Les comentaba en la clase pasada que a veces los pacientes que tienen infecciones del tracto urinario no siempre pueden excretar grandes volúmenes. Si son un poco curiosos, notarán que la mayoría de los frascos para orina vienen provistos para un volumen de unos 20 mililitros más o menos. Entonces, se pretende que el paciente pueda emitir un volumen mínimo de 10 mililitros. Algunas literaturas sugieren 10, 12, 15, que sería el volumen correcto para poder estandarizar la técnica. Además, debemos hacer uso de los tubos cónicos. Los tubos cónicos nos van a permitir que a la hora de que se dé el proceso de la centrifugación, puedan sedimentar de mejor forma los elementos que están contenidos en la muestra de orina, pudiéndose separar de forma adecuada esos solutos del sobrenadante. Y se sabe o se maneja en la mayoría de laboratorios y de literaturas que el tiempo correcto es de 5 minutos a 2.500 revoluciones por minuto. Estaba leyendo varios manuales que describen la técnica del proceso del examen general de orina y la gran mayoría concuerda en que ese debe ser. Se sugiere también que cada laboratorio lo estipule, pero lo vamos a manejar nosotros, que 5 minutos a 2.500 revoluciones, eso nos garantiza de que las estructuras se mantengan. Llámese estructuras, no se me vayan a analizar los hematíes, no se me vayan a destruir los glóbulos blancos, no se vayan a destruir los cilindros, los cristales, que ya vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Y acá les traigo una imagen de referencia de los tubos cónicos que idealmente también se sugiere deben tener su propio tapón para evitar que haya contaminación cruzada o contaminación biológica para el profesional a la hora de estar centrifugando la muestra y se produzcan algún tipo de gases o micropartículas que puedan ser infectantes o contaminantes, mejor dicho. Entonces, estos tres parámetros que les menciono, volumen, el recipiente y el tiempo y revolución, nos garantiza poder estandarizar la técnica del análisis del sedimento urinario. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta de resuspender el sedimento urinario? Les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que es la forma correcta para que yo, una vez centrifugada la muestra, descarte el sobrenadante y pueda resuspender el sedimento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere opinar? Tal vez agitar levemente el tubo cónico para resuspender. Sí, así es. Recordemos que en las paredes del tubo, cuando nosotros descartamos el sobrenadante, queda un pequeño remanente de líquido. Entonces debemos garantizar que ese remanente de líquido, que vendría a ser remanente del sobrenadante, pueda descender hacia el fondo del tubo para que ese pueda resuspender todo el sedimento que haya quedado en el fondo. Como decía, ¿su nombre? Enrique. Enrique, como decía Enrique, dijo una palabra clave que es lo que quiero que nos quede claro, que debe golpearse suavemente. No es a empezar a golpear que hasta suena, ¿verdad? Porque ahí lo único que podemos provocar es una destrucción de las estructuras que están en el sedimento. Entonces nosotros debemos golpear suavemente el tubo contra una superficie para lograr que todas esas partículas que estén adheridas a las paredes del tubo se puedan desprender y podamos resuspenderlas. O algunos también hacen uso de las pipetas Pasteur y con esas
mezclan, homogenizan el sedimento y colocan una gota entre lámina y laminilla, que es la preparación al fresco. ¿Qué otros tipos de preparaciones manejamos también en el laboratorio? Acá les pongo una preparación al fresco. ¿Alguien recuerda qué otro tipo de preparaciones manejamos? Los frotis de sangre periférica, los extendidos, mejor dicho, ¿qué tipo de preparaciones son? Tinciones. ¿Son tinciones o son preparaciones secas? Entonces, vamos a recordar que si vamos a manejar que es una preparación al fresco la que vamos a procesar, entonces el ajuste del microscopio debe cumplir ciertas características. Entonces, ¿qué ocurre si yo esta preparación la manejo como si fuera una preparación seca? Recordemos, como decía, creo que es su nombre, perdón. Alexandra. Alexandra. Bueno, como decía Alexandra, que son tinciones como el extendido para un frotis de sangre periférica, necesitamos que también el microscopio cumpla ciertas características o que esté adecuado para que podamos visualizar de mejor manera, en ese caso, las células. Entonces, ¿cuál es el ajuste que debe cumplir el microscopio a la hora de evaluar una preparación al fresco y en este caso el sedimento urinario? Recordemos, el microscopio debe estar con el condensador abajo y el diafragma cerrado casi en su totalidad. Esto va a oscurecer el campo microscópico y vamos a ajustar con la fuente de luz la intensidad que queremos. Sé que tal vez así, de forma verbal, es un poco complicado, pero en la práctica lo vamos a hacer. Es un punto que también se va a evaluar, de que aprendamos, ¿verdad?, a tener esa destreza a la hora de enfocar y que siempre tomemos en consideración esas características que debe cumplir dependiendo la preparación que vamos a observar al microscopio. Entonces, condensador abajo, diafragma casi cerrado o cerrado y el ajuste de la intensidad de la luz. Y recuerden, siempre vamos a empezar con el objetivo de menor aumento hacia el de mayor aumento. Como es una preparación al fresco, no vamos a necesitar el objetivo de inmersión, entonces nos vamos a quedar hasta el objetivo 40. Entonces acá les pongo primero una visión general al 10 por que me va a poder dar una vista panorámica de las estructuras que están en su totalidad en ese campo microscópico y posteriormente pasar a su identificación al objetivo 40 por. Entonces, para que quede claro, en primer lugar, objetivo 10 por, una visualización general, y en segundo lugar, para la identificación de estructuras, para ponerles, como diríamos, nombre y apellido, nos vamos a ir al objetivo 40 por. Eso para un procedimiento correcto del análisis del sedimento urinario. Acá les ponía que podíamos hacer uso de las pipetas Pasteur y el ajuste del microscopio para el caso de las preparaciones al fresco. Entonces, hablando del microscopio, necesitamos que haya un contraste entre las estructuras que vamos a observar en el microscopio y la intensidad de la luz. Recordemos que la agudeza visual de cada uno va a ser diferente, entonces debemos aprender a manejar el microscopio para que podamos ajustarlo a nuestra visión. No va a ser la misma que la del compañero, por tanto yo siempre les sugiero que cuando van a ver el microscopio, usted siéntese en la libertad de ajustar la intensidad de la luz y de ajustar obviamente con el macrométrico y micrométrico para poder visualizar o definir mejor la imagen. Eso es importante. Quizás pueda sonar un poco básico, pero créanme que es algo que les va a facilitar la vida, no solo para el análisis de la orina, sino para cualquier otro tipo de muestras que se tengan que ver al microscopio. Ahora,
Hablábamos de que posterior a la centrifugación se va a formar este precipitado en el fondo del tubo. Estos tubos no son los correctos, yo se los traigo a modo de ejemplo, los correctos deberían ser estos, pero que no sean de vidrio para evitar cualquier incidente, para que se vayan a quebrar y haya contaminación. Entonces pueden visualizar que en el fondo del tubo se va a formar esa capa y dependiendo los elementos que estén presentes en la capa, en la muestra de orina y que sedimenten, así va a ser ese color que se va a formar. Pueden ver que pueden presentarse sedimentos de color blanquecino, un tanto o con tonos marrones, cafés, o sedimentos rojizos que ya hacen alusión a otro tipo de patologías, como lo que les describía en el análisis químico. Es por ello que jamás se debe procesar una muestra alterando el orden de los análisis del examen general de orina. Es decir, nunca van a centrifugar la muestra y después le van a meter la tira, ¿verdad? Yo sé que suena lógico, pero se los digo, porque se han visto casos de casos, entonces jamás, porque el dato ya no es preciso ni confiable, porque todos aquellos elementos ya han precipitado y en este sobrenadante poco o nada va a haber de los elementos que se evalúan en los parámetros químicos de la orina. Entonces, para que vean también la diferencia que va a haber en el caso de aquellas muestras que están contaminadas con sangre y que pueden aparentar un color rojizo y al centrifugar se va a formar ese botón de color rojizo que hace alusión a un gran número de glóbulos rojos que los podemos evidenciar en el examen microscópico. Ahora bien, les decía que vamos a iniciar con el objetivo de bajo poder o el 10 por. Y este campo o con ese objetivo nos va a permitir tener una visualización amplia de todas las estructuras que están presentes en ese campo. Acá, conforme desarrollemos la clase, van a ver que en el caso de las células nos va a permitir hacer una visualización panorámica de la cantidad que está presente en la muestra. Acá fácilmente yo puedo dar mi reporte de la presencia de las células que están en la muestra, pero yo acá no puedo decir cuántos hematíes hay, cuántos leucocitos hay. Entonces, debo irme con un objetivo de alto poder, ¿verdad? Que en este caso sería el 40. Acá ya veo a mayor detalle estructuras como los leucocitos, la presencia de hematíes, filamentos mucoides, bacterias y además puedo con facilidad ver aquellos detalles que van a permitir clasificar estructuras como los cilindros y ya poderlos reportar con su nombre y apellido. Acá recuerden en el objetivo de 10 o de bajo poder, yo no puedo identificar características detalladas de las estructuras, sin embargo en el 40 sí. Y se sugiere que se debe ver al menos un número de 10 campos microscópicos para hacer un estimado de la cantidad de elementos, dependiendo del tipo que están presentes en el sedimento. Idealmente tiene que ser así. Entonces, ver los 10, sacar una media y es lo que se reporta por cada morfotipo. Ahora, ¿qué elementos podemos encontrar en el sedimento urinario? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué es lo que habitualmente podríamos encontrar y cuáles son los que de forma no habitual también podríamos encontrar? Células epiteliales escamosas, Sí. leucos, hematíes, células redondas, cilindros, cristales, parásitos, bacterias. Así es, Alexandra. Sí. Ok, muchas gracias. Ya nos dijo todo lo que podemos encontrar. Así es. Hay una cosa que quiero que les quede claro. Recuerden que pueden haber muestras de orina que tienen densidad bastante baja. La tira, la mayoría viene provista de leer densidades a partir de
de 1,5 más o menos. Pero recuerden que está haciendo una comparación con la densidad del agua, que es 1. Entonces, se conoce o se sabe que por defecto la orina, al tener otros solutos que están suspendidos en ella o resuspendidos en ella, no va a tener una densidad de 1. Entonces, la forma en la que también podemos garantizar de que la muestra que estamos evaluando no es agua, porque lo pueden ver, por ejemplo, en laboratorios que realizan campañas empresariales y los empleados deben llevar muestras y como ya ven que ahí se está evaluando el estado de salud del empleado, hay gente que puede que haga ese tipo de cosas, que para que le salga bien, entonces sustituyen la muestra de orina por agua, puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes como profesionales les va a decir? Ok, esta muestra no es orina, porque ustedes en una muestra de orina sí o sí van a esperar ver células epiteliales, van a esperar ver en cantidades que caigan en lo normal, hematíes, leucocitos. Y si al caso podría ser por contaminación una que otra bacteria, pero sí o sí una muestra de orina va a tener células, hematíes, leucocitos en cantidades normales. Normales hablamos leucocitos de 0 a 2, de 1 a 2, hematíes de 0 a 1 y así. No estoy hablando en grandes volúmenes, sino en pequeñas cantidades. Y eso me va a decir que lo que estoy observando sí es una muestra de orina. ¿Que puede ser diluida? Sí, pero no necesariamente es porque han sustituido la muestra de orina por agua. Entonces les hago esa aclaración. Ahora, como bien nos decía Alexandra, los elementos que podemos encontrar en el sedimento urinario son células. Ella nos decía las células escamosas, epiteliales escamosas. También podemos encontrar, acá les ponía las células y leucocitos y hematíes. Hematíes en todas sus presentaciones, ¿verdad? Hematíes intactos, hematíes vacíos o fantasmas, anulares, crenados. También los leucocitos les explicaba cuando vimos el análisis químico que podían crenarse debido a ciertas situaciones. Y eso puede generar, ¿verdad?, una afectación en la morfología del leucocito. Entonces, son los tipos de células que podemos encontrar. Células, que ya vamos a ver cómo las vamos a clasificar, epiteliales, y las células blancas, leucocitos, y células rojas, hematíes. Cristales en su diversidad y forma, ¿verdad? Ya vamos a identificar también cómo los vamos a agrupar. Cilindros, cristales y cilindros no siempre, bueno, los cristales no siempre son sinónimo de alguna patología, los cilindros sí, si es que el número es aumentado y dependiendo del tipo de cilindro, al igual que los cristales, pero hay cristales que se pueden presentar por situaciones no patológicas. Los cilindros, las bacterias, que en las bacterias en condición normal se considera que la orina es un líquido estéril. Entonces ya un volumen así de bacterias no es normal. Entonces ya una presencia de bacterias moderadas a abundantes ya es sinónimo de un cuadro patológico. Otros microorganismos, como por ejemplo la Trichomona vaginalis, que no solamente la podemos encontrar en muestras femeninas, sino también en muestras masculinas de orina, y otros artefactos o contaminantes, como por ejemplo alguna fibra de ropa o de papel higiénico que nos pueda causar alguna confusión a la hora de hacer la identificación de los elementos del sedimento. Un buen análisis de un sedimento de orina va a partir de un buen procesamiento de la muestra, partiendo desde la recolección hasta que se procesa y se analiza en el laboratorio, y de la experiencia o el conocimiento que el profesional que está procesando la muestra tenga, lo cual va a permitir que si el profesional maneja todo aquello que es normal de encontrar en el sedimento urinario,
va a saber con facilidad qué cosas no es normal que estén presentes y las va a poder reportar con la certeza de que es algo que puede estar causando un cuadro clínico. O también va a permitir que el profesional pueda hacer esa diferencia entre artefactos o contaminantes y lo que sí representa una verdadera alarma para el paciente, ¿verdad?, que ha dado esa muestra de orina. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estos elementos que les estaba mencionando? En el caso de las células, cristales, cilindros, bacterias, otros microorganismos o los artefactos y contaminantes, las células las vamos a clasificar en células epiteliales, eritrocitos y los leucocitos. Vamos a ver que las células epiteliales también las subclasificamos, pero en la normalidad del trabajo técnico no realizamos una diferenciación en si son células epiteliales de túbulos renales, células de transición y las que con mayor frecuencia reportamos, células epiteliales escamosas, como Alexandra las mencionaba. Entonces, es lo que generalmente se reporta, son las que habitualmente se identifican con mayor facilidad y no tiene como mayor relevancia el reportar el otro origen de las células a partir del sedimento urinario en una preparación al fresco. Hay otros países en los que realizan tinciones del sedimento que les permite identificar con mayor facilidad la morfología de las células epiteliales. Creo que en una de las discusiones que tenemos programadas hablamos acerca de eso, por ello no lo voy a abordar en esta clase, pero para que lo tengan presente, ¿verdad? En esos casos es bien bonito porque ya se puede reportar de acuerdo a las características morfológicas qué clase de célula es y ya un nefrólogo lo asocia con un posible daño a qué nivel del riñón está. El caso de los cristales los vamos a clasificar en dos, dependiendo si son cristales originados en orinas ácidas o en orinas alcalinas. Y eso trae a cuenta la importancia de hacer un buen análisis químico de la orina, porque así nos va a permitir diferenciar aquellos cristales que en su morfología son bastante parecidos y que únicamente el pH nos va a decir si es un cristal de orina ácida o un cristal de orina alcalina y por tanto qué nombre le vamos a dar. Los cilindros, que tenemos los cilindros hialinos, los eritrocitarios o leucocitarios, granulosos finos y gruesos y los cilindros serios. También los cilindros grasos y algunas literaturas también mencionan los cilindros celulares, haciendo alusión a las células epiteliales. En el caso de bacterias no hay clasificación para ellas, ¿verdad? Únicamente se reporta si están o no están y la cantidad. Otros microorganismos tampoco no los vamos a clasificar, pero se los coloco acá, que son los que podemos identificar, hifas y levaduras, parásitos. Y otras estructuras que también podemos ver son los cilindroides, el filamento mucoide, espermatozoides, fibras y o pelos, burbujas o gotas de aceite, además de otros artefactos que también podemos encontrar en una preparación. Ahora vamos con las células. Como les decía, las células que vamos a encontrar presentes en un sedimento urinario van a ser los eritrocitos, los leucocitos y las células epiteliales. Los eritrocitos con un tamaño de 7 micrones pueden estar presentes de forma intacta o lisados. Estos, cuando hablamos de lisados, les decía, como se denominan eritrocitos fantasmas o de formas anulares, que es como los podemos visualizar. En el caso de los leucocitos tienen obviamente un tamaño un poco mayor que el de los eritrocitos y estos los podemos encontrar de formas individuales o formando grupos y a esos grupos les vamos a denominar grumos. Es importante traer a cuenta eso porque ya cuando ustedes ven un número significativo de leucocitos y que están formando grumos, muy seguramente la infección
está localizada a nivel renal. Recordemos que los leucocitos, en especial los neutrófilos, tienen una capacidad fagocítica que les permitiría en todo caso migrar de otros tejidos hacia el lumen tubular. Entonces, estos no necesariamente nos van a indicar que la infección está localizada en el tracto urinario, pero ya cuando vemos una gran cantidad y formando grumos, se puede asociar que la infección está localizada a nivel tubular. En el caso de las células epiteliales, células epiteliales contaminantes provenientes de origen vulvar o vaginal para el caso de mujeres. Es así que tenemos las células epiteliales de los túbulos renales que se van a caracterizar porque son células de de un tamaño ligeramente mayor al de un leucocito. Creo que acá sí. Ligeramente mayor al de un leucocito, pero van a tener la característica de tener un núcleo bastante grande. Entonces, esas células de túbulos renales no siempre las vamos a lograr diferenciar en el sedimento con tanta facilidad, pero puede ser posible que sí, que en algún momento con la experiencia y la práctica se logre desarrollar esa habilidad y podamos identificarlas de forma más rápida y más fácil sin tener que echar mano de tinciones. Una característica que les quise mencionar respecto a este tipo de células es que esas se producen en mayor número en casos de pacientes que han sido sometidos a trasplantes renales. Entonces se ha visto que este tipo de pacientes tienden a desarrollar un gran número de producción o descamación de este tipo de células. Las células de transición son de 2 a 4 veces más grandes que los leucocitos y estas pueden adoptar distintas formas. Pueden tener una forma redondeada, una forma de pera o pueden tener como proyecciones y se van a caracterizar porque pueden poseer 2 núcleos. No todas, ni es que siempre de regla así va a ser, pero en su mayoría sí desarrollan 2 núcleos. En esta imagen probablemente por el plano donde se tomó no se logra distinguir, pero quiero que les quede claro como la forma, que no es parecida a la de las células de los túbulos renales, porque son más pequeñas, pero estas son de mayor volumen, pueden adoptar más formas, no solo redonditas, y que pueden ser binucleadas. En el caso de las células epiteliales escamosas, son las que con mayor frecuencia nosotros encontramos o reconocemos con mayor facilidad. Son grandes, planas, de formas irregulares, con un solo núcleo. Y en la práctica, cualquier reporte que ustedes hagan de estas células, simplemente con que las reporten como células epiteliales escamosas, está bien. Ya si va a un estudio más específico y el nefrólogo le dice, mire, yo necesito que se haga como un estudio más exhaustivo del sedimento o de la orina del paciente, ya ustedes deben tomarse el tiempo para analizar y tratar de identificar si la orina de ese paciente tiene la presencia de los otros grupos celulares. Acá les traigo a cuenta otra imagen, ¿verdad? De las células epiteliales escamosas y de las distintas presentaciones que podemos observar en el caso de los hematíes. Hematíes con pequeñas prolongaciones o proyecciones, mejor dicho, que hacen alusión a que está crenado o que puede estar lisado, que ha perdido la hemoglobina, la ha liberado y ha adoptado una forma anular. Y acá en esta otra imagen donde aparece esa otra flechita también haciendo alusión a la presencia de los leucocitos para que puedan estar presentes. También en esta imagen les traigo a mención lo que podría ser filamento mucoide, ¿verdad? Que también es otro componente que podemos encontrar dentro del análisis del sedimento urinario. Acá otra imagen de otro leucocito, de la forma en que los hematíes. Obviamente este no es un microscopio
óptico, ¿verdad? Como el que nosotros utilizamos de campo claro. Muy probablemente sea otro tipo de microscopio, por lo tanto la imagen es más definida. Y ahora les quiero hacer una mención. Si ustedes están procesando una muestra, quizás en esa todavía se logran distinguir otros tipos de células, pero están viendo esta gran cantidad de hematíes. Pero yo necesito hacer un recuento de leucocitos, también apreciar las bacterias, los tipos de células que hay. ¿Qué se les ocurre que se podría hacer para poder visualizar las otras estructuras y no solo los hematíes que están en la muestra? Así es, la felicito. Eso es lo que se recomienda que se debe hacer. ¿Su nombre? Angie, muchas gracias, Angie. Así es. Se sugiere que en el caso de muestras que están con altas concentraciones de glóbulos rojos, se sugiere utilizar una cantidad de ácido acético diluido al 2% para poder lisar esos hematíes y poder visualizar el resto de estructuras que están presentes. Pero, ¿cuál es la salvedad en ello? Si ustedes quieren ejecutar ese procedimiento, tienen que tener la precaución de, antes de hacerlo, contar o sacar el reporte de los hematíes, porque obviamente se los va a destruir todos y luego ya no van a poder hacer el reporte. Entonces hay que hacer el reporte de los glóbulos rojos y posteriormente, para hacer el reporte de las otras estructuras, podemos hacer uso del ácido acético diluido al 2%. Entonces, esto también aplica para los cilindros eritrocitarios, porque también van a ser lisados los hematíes que estén adheridos en el cilindro, para que ustedes lo tomen en consideración. Una característica o un plus que hace el poder utilizar el ácido acético es que además va a permitir una mayor refringencia de los lóbulos, de los núcleos de los leucocitos. Entonces va a permitir identificar de mejor forma a los leucocitos que están presentes. Entonces es como esos dos beneficios que tiene el poderlo utilizar, pero les digo, háganlo después de que se haya hecho el recuento de los hematíes. Acá también les traigo, creo que les quería evidenciar de que puede que en el fondo se observen otros hematíes que no se observen en el primer plano donde está enfocada la preparación. Y esto es para hacer énfasis nuevamente de que no hay que tenerle miedo al microscopio, hay que manipularlo, hay que mover el micrométrico para poder hacer una definición mejor del plano que queremos observar, porque puede ser que en un plano veamos esta cantidad de de hematíes y leucocitos, y en otro plano podamos ver otras células que también se van a sumar al conteo que estamos haciendo. Entonces, no hay que tener temor, hay que aprender a manejar el microscopio. Recuerden que es nuestra herramienta fundamental y eso nos va a permitir poder tener una visualización completa de la preparación. Ahora, las formas de reporte. ¿Cómo vamos a reportar las células epiteliales independientemente si son de los túbulos renales, de transición o escamosas? Las vamos a reportar por apreciación, escasas, moderadas o abundantes. Y acá caemos en cuenta en que el reporte, y eso no se los coloqué acá, se va a hacer con el objetivo de menor aumento, el 10 por. Con ese se hace el reporte. Porque no va a ser lo mismo ver un campo en 10 por o en 40 por, porque la apreciación va a ser, o la percepción va a ser diferente. Entonces, células epiteliales, el reporte por apreciación y con objetivo de menor aumento. En el caso de los leucocitos y de los eritrocitos, el reporte se hace el número de células, glóbulos rojos o leucocitos por campo. Se hace una media, un promedio de lo que se ha observado y es lo que se reporta. Y en el caso de los grumos leucocitarios, igual, reportamos el número de grumos por campo.
En el caso de los leucocitos y de los eritrocitos se hacen en el objetivo también de menor aumento, perdón, de mayor aumento, del 40 porque podemos diferenciarlos claramente ahí, ¿verdad? Si estamos frente a un leucocito o a un leucocito. Y en el caso de los grumos leucocitarios es igual que con las células epiteliales con objetivo de menor aumento, porque no va a ser lo mismo la apreciación que tengamos entre el objetivo 10 por y el objetivo 40 por. Las patologías asociadas con la presencia de hematíes van a estar relacionadas con lesión vascular en riñón y tracto urinario. Los hematíes en condiciones normales no tienen la capacidad de poder migrar como la capacidad fagocítica que tienen los leucocitos, de poder migrar hacia donde hay un sitio de infección o inflamación. Entonces los hematíes no. Entonces se conoce que su presencia está asociada con cualquier lesión vascular a nivel de riñón o del tracto urinario. En el caso de los leucocitos, sí se asocian con procesos inflamatorios en todo lo que comprende el tracto urinario o cerca de él, y van a estar, por ejemplo, anomalías como cistitis, uretritis, pielonefritis aguda, que van a estar presentando, ¿verdad?, una manifestación anormal en la cantidad de leucocitos presentes en la orina. Y para el caso de las células, va a estar asociada también con inflamaciones del tracto urinario desde la porción a la que pertenecen. Se me olvidaba mencionarles que las células de transición, que eran estas, menciona la literatura que están justamente desde la pelvis renal hacia la porción superior de la uretra. Las escamosas ya van a estar en la uretra y parte de la vejiga, y las de los túbulos renales pues ya va a un nivel superior, ¿verdad?, donde están comprendidas a nivel de la nefrona y eso. Haciendo esa salvedad. Y también aclararles que los cilindros con glóbulos rojos, o con glóbulos blancos, sí o sí van a ser de origen renal. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver cuando estudiemos la formación de los cilindros que estos se forman necesariamente en los túbulos renales. Pero les decía que los leucocitos no siempre van a ser de los túbulos, sino que pueden haber migrado de otra parte del riñón o del cuerpo y estar generando una infección y han migrado hacia el tracto urinario. Entonces, por eso les digo que los cilindros con glóbulos rojos, y los glóbulos rojos, que les digo que lesión vascular a nivel de riñón sí o sí va a permitir la visualización de glóbulos rojos en la orina. Entonces, esos dos tipos de cilindros sí o sí siempre van a ser de origen renal. Ahora vamos con los cristales. Los cristales se forman a partir de que hay una sobresaturación de componentes cristalinos particulares en la orina. Entonces, esto va a hacer que al haber una sobresaturación van a empezar a precipitarse y a formar lo que conocemos como cristales. Estos componentes cristalinos particulares pueden ser iones, pueden ser sales, que van a estar formando parte del filtrado glomerular, pero habiendo en gran cantidad van a empezar a precipitarse, o hay una pérdida masiva de agua, o retención, mejor dicho, masiva de agua, lo que va a concentrar la orina y va a permitir que se formen este tipo de estructuras. ¿Cuándo van a adoptar estos morfotipos una importancia clínica? Cuando hayan trastornos metabólicos, como por ejemplo en la diabetes mellitus, cuando haya una predisposición a la formación de cálculos por esta precipitación de estas sales, de estos iones, y van a propiciar la formación de cristales, o cuando hay una dosificación de medicamentos incorrecta. Van a ver que pueden presentarse cristales formados a partir de ciertos fármacos
que son indicativos de que se está sobresaturando el paciente, se está dando una dosis inadecuada al paciente de ese fármaco, lo cual está generando que el riñón empiece a precipitar ese medicamento y a estimular la formación de cristales. ¿Cómo se van a identificar estos cristales? De acuerdo al aspecto que tengan y dependiendo del pH. ¿Qué pH, cómo les decía que nos iba a permitir clasificar los cristales cuando veíamos qué elementos estaban presentes en la orina? pH ácido y alcalino. Así es, pH ácido y alcalino. ¿Su nombre? Enrique. Enrique, así es, pH ácido y alcalino. Entonces, a raíz del pH que determinemos en el análisis químico de la orina, vamos a poder clasificar esos cristales que estamos visualizando en el sedimento. Recordemos que el análisis químico no nos permite decir, hay cristales de oxalato de calcio, hay cristales de ácido úrico, porque no hay una determinación dentro de la tira reactiva para orina que nos permita hacer eso, más que la determinación de pH para poder asociar el cristal y saber a cuál categoría pertenece. El reporte de los cristales también se hace por apreciación, escasos, moderados y abundantes, y la mayoría de los cristales que pueden estar presentes en la orina se van a asociar con enfermedades renales, enfermedades hepáticas o, como les mencionaba, por una sobremedicación. Es así que acá les presento los cristales de orinas ácidas. Acá vamos a tener los cristales de ácido úrico, características, su forma de diamante, que pueden agruparse y formar estructuras como estas, que es como una sobreposición de cristales que permiten hacer esas estructuras denominadas rosetas. Van a adoptar un color amarillo castaño característico de los cristales de ácido úrico y, como les decía, presentes en orinas ácidas. Una aclaración importante es que la presencia de ácido úrico no quiere decir necesariamente que la concentración sérica de ácido úrico es alta y por eso se está excretando ácido úrico y por eso está precipitando. No necesariamente, también puede deberse a otros trastornos, como por ejemplo trastornos en el metabolismo de las purinas, por tanto hay un trastorno en la secreción de ácido úrico, entonces puede generar que se precipite el ácido úrico y me forme cristales, o sí en pacientes con alteraciones como por ejemplo la enfermedad de gota, que puede generar una formación de cristales de ácido úrico. Entonces les hago esa aclaración, ¿verdad? De ahí tenemos los característicos cristales de oxalato de calcio. Estos cristales son pequeños cuadrados en forma de sobre que van a tener dos líneas diagonales que lo van a atravesar y se van a entrecruzar. Entonces, son incoloros, estos no van a presentar ningún color como los presenta el cristal de ácido úrico. Y estos cristales es importante que tomen en consideración que si son orinas recién emitidas, sí pueden tener significado clínico en cantidades escasas, porque estos cristales sí se asocian con el desarrollo de cálculos renales. Pero estos cristales también puede ocurrir de que se formen a raíz de una precipitación debido a orinas con pHs alcalinos o que se han alterado debido a largo tiempo, periodo de tiempo para su procesamiento. Entonces, si ya son orinas, por decir algo, viejas, y estamos viendo sus cristales o en cantidades moderadas o abundantes, no tienen ningún significado clínico, sobre todo porque estos también se asocian con el consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo los tomates, los espárragos, las naranjas. En condiciones normales se pueden excretar en escasa cantidad, pero ya cuando hablamos de volúmenes moderados o abundantes en orinas
recién emitidas sí tienen significado clínico. De ahí los cristales de uratos amorfos, que son como esas arenillas, la describe la literatura, que las vamos a ver presentes en la orina. Son nada más que precipitados de sales como de los iones sodio, de los iones magnesio, potasio, calcio, que se han precipitado y han formado estos grumos. A veces cuando el volumen es bastante alto, vamos a ver que forman esos grumos que tienden a oscurecerse, pero por lo general son incoloros. Y de igual manera no están ligados a patologías significativas más que relacionados con estados de hidratación. Ahora, estos otros cristales que les traigo acá, el del ácido hipúrico, el que está en el circulito ahí mostrado, van a ver que son pequeñas placas elongadas que van a tener esas pequeñas proyecciones en los extremos. Son incoloros, pueden estar solos o en grupos. Los uratos de sodio, que también son placas elongadas, pero sus extremos son recortados, no hay ninguna prolongación. O los sulfatos de calcio, que son pequeñas prolongaciones más delgadas y más finas, que cuando se agrupan en esta especie de racimos o rosetas, les menciona la literatura, pueden oscurecerse un poco, pero no están pigmentados. Eso se los traigo a mención, sin embargo, no tienen importancia clínica. Es por si en algún momento ustedes los visualizan en alguna orina, sepan frente a qué cristales están, pero no tienen importancia clínica. Voy a avanzar un poco rápido en esto porque traigo un ejercicio al final de la clase. Bueno, ahora, estos cristales que les estoy colocando acá, el primero es un cristal de cistina. Estos sí tienen significancia clínica. Estos se van a caracterizar porque tienen una forma hexagonal, son incoloros, se van a presentar en orinas ácidas y son de relevancia porque están asociados con una cistinosis congénita. Ya se asocia a problemas congénitos, entonces sí es de vital importancia que los reportemos. Acá, bueno, esta imagen se ve bien chiquitito, pero acá les traigo para que puedan ver que es un hexágono, que no tiene color. Algunas literaturas mencionan que también generan como una especie de líneas que simbolizan como otra molécula, pero realmente es la estructura característica esa que les estoy poniendo en la imagen. Luego están los cristales de tirosina, que me voy a adelantar un poco y voy a mostrarles también los de leucina. Los de tirosina con los de leucina son muy importantes en el reporte de los sedimentos urinarios porque se asocian con enfermedades hepáticas. Entonces, es de vital importancia que estos los identifiquemos. Ahora, los de tirosina son agujas finas, muy delgadas, generalmente incoloros, que se pueden agrupar también en esas especies de racimos o haces, y cuando están agrupados así tienden a oscurecerse un poco. Pero cuando la orina también contiene pequeñas cantidades de bilirrubina, pueden adoptar un color amarillo castaño, como el que están viendo en esa imagen. En el caso de los cristales de leucina, estos se caracterizan por ser pequeñas esferas de color amarillo dorado y van a tener unas proyecciones en el centro que pueden irradiar hacia la periferia. Es por ello que la literatura lo menciona como que si fueran llantas de carreta, lo mencionan como de las carretas antiguas. Entonces, recuerden que estos dos tienen vital importancia en enfermedades hepáticas. Y los cristales de colesterol se van a caracterizar por ser placas grandes, anchas, por lo general incoloras o pueden tornarse levemente amarillentas,
que van a tener como esa apariencia de vidrio quebrado, pero en sus extremos van a tener como unas pequeñas cortaduras que se denominan muescas. Entonces, esas cortaduras o esas irregularidades que tienen en los bordes son las muescas que van a caracterizar a los cristales de colesterol. También están los cristales asociados a una sobremedicación, como les mencionaba, que son las sulfonamidas, los cristales de sulfonamida, que tienen esa apariencia característica en forma de abanico. También son tan finos, se agrupan o se disponen en esa forma y van a adoptar esa característica similar a un abanico. Estos, como les decía, si ustedes los ven en orina y es de algún paciente, si ustedes trabajan a nivel hospitalario, es de algún paciente que está ingresado, es necesario preguntar si este paciente está siendo medicado con esos medicamentos. Acá hay otra fotografía para que puedan tener una mejor apreciación. Y como les mencionaba, esos cristales sí son de importancia clínica. Ahora vamos con los cristales de orinas alcalinas. Acá tenemos, bueno, tenemos en esta imagen los famosos cristales de fosfatos triples. Estos cristales tienen esa morfología, algunas literaturas los mencionan como de ataúd, y se van a caracterizar porque en ciertos planos los pueden ver un poco oscurecidos, son prismas incoloros, pero podría ser que adopten una pequeña tonalidad café o castaña. Estos cristales se asocian con la formación de cálculos renales y también con anomalías a nivel del tracto urinario. Acá hay otra fotografía. Esta es como lo que nosotros decimos como una imagen de libro, ¿verdad? En la vida real no siempre se van a ver así, es más probable verlos con estas formas, o si tienen mucha suerte, sí pueden encontrar cristales así bien característicos. Ahora, en este campo, si bien es cierto, les muestro la presencia de algunos cristales fosfato, lo que les quiero mostrar acá son los fosfatos amorfos. La misma composición respecto a los uratos amorfos. Es la precipitación de ciertas sales o ciertos iones, da la formación de esos cristales, se agrupan, se disponen de esa forma y es como se van a visualizar. Los vamos a lograr diferenciar uno de otro dependiendo el pH de la orina y eso nos va a poder permitirle poner nombre y apellido al cristal y decir que es un cristal de fosfato amorfo si estamos frente a orinas alcalinas. Y estos que se parecen un poco a los cristales de fosfatos amorfos, los carbonatos de calcio, pero estos cristales son un poco más grandes. A diferencia de los fosfatos que parecen arenillas, estos son un poco más grandes y cuando se disponen también tienden a verse un poco más oscurecidos. Es básicamente la única característica, un poquitito más grandes, un poquitito más oscuros que los fosfatos amorfos, pero es bien difícil separar unos de otros. Pero la diferencia es que los cristales de carbonatos de calcio tampoco tienen importancia clínica. Para efectos de evaluación, recuerden que las evaluaciones son en base a los objetivos y básicamente lo que me interesa es que se aprenda la morfología de las estructuras que estamos estudiando y en qué condiciones podemos encontrarlos. Y obviamente no les voy a preguntar por aquellos cristales que no tienen importancia clínica. Ahora, otro morfotipo que también podemos encontrar en las orinas alcalinas son los biuratos o también denominados uratos de amonio. Tienen esta característica de tener estas proyecciones que pareciera que fueran como patas, pero nada más son prolongaciones de la misma precipitación del cristal o de las sales que están formando el cristal. Si tienen color, estos los van a ver de ese color café o marrón bastante oscuro o con cierta iluminación un poco más amarillos, pero básicamente estos y tampoco
tienen importancia clínica si son orinas que no se han procesado en el momento. Si son orinas que ya tienen rato de haberse emitido y los estamos viendo, no tienen importancia. Pero si son orinas recién emitidas, sí, porque también predisponen a la formación de cálculos renales. Entonces, ahí con las orinas y los cristales. Ahora vamos con los cilindros. ¿Alguien se recuerda las partes de la nefrona? Específicamente cuando hablábamos de los túbulos y de los conductos. ¿Alguien se recuerda cuando hablamos de esa parte de anatomía renal? ¿Quiénes conformaban a la nefrona? Sí, Lick, respecto a los túbulos, son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Así es, ¿su nombre? Enrique. Enrique, así es, lo felicito. Esa es la conformación de la nefrona respecto a los túbulos y también a los conductos. Entonces, yo les pregunto esto porque los cilindros se originan específicamente a partir de los túbulos renales. Es por eso que ustedes van a ver que la morfología de los cilindros va a ser esa estructura como tubular, como su nombre de origen o de su sitio anatómico de origen. Van a aparecer un pequeño tubito que va a tener definidos sus extremos, sus bordes, y eso nos va a permitir diferenciarlo de otras estructuras o de artefactos que puedan estar en el sedimento. Entonces vamos a partir que los cilindros se van a formar en la luz tubular y en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores. Y dependiendo si se han formado del túbulo contorneado distal o del colector, van a adoptar su tamaño o el ancho del tubo. Es así que los cilindros más anchos o más grandes van a venir originados de los túbulos colectores y los más delgados o estrechos de los túbulos contorneados distales. La composición, ¿alguien se recuerda que en una clase, no me acuerdo si fue la clase anterior, no, fue la del análisis químico 1, una compañera mencionó cuál era la principal proteína que constituía los cilindros? ¿Se recuerdan? O no sé si está la compañera y nos pueda compartir de nuevo eso. Sí, la proteína de Tom Holland creo que era. Así es la proteína de Tam Horsfall. Esta proteína, ¿su nombre? Marcela, bueno, Yancy Marcela. ¿Ustedes quién me lo mencionó en la clase de que estábamos viendo el análisis químico? La recuerdo como Yancy, pero la recuerdo. Así es, la proteína de Tam Horsfall es la que constituye la matriz celular de los cilindros. Recordemos que les decía en su momento que esta proteína es de secreción exclusiva de los túbulos. Entonces, es por ello que se dice que los cilindros son de origen exclusivo de la luz tubular, porque como la matriz a partir de la cual se forman es la proteína de Tam Horsfall, y se sabe que esa proteína no está en ningún otro lugar más que en los túbulos. Pero también mencionábamos que también puede haber alteraciones a nivel renal que hagan que otras proteínas séricas también sean excretadas y estas proteínas empiecen también a dar origen a los cilindros. Pero estamos partiendo que esas proteínas se van a unir a la matriz de la proteína de Tom Horsfall, y esos cilindros que se van a formar a partir de esa combinación patológica por parte de la presencia de las proteínas séricas ya en la orina es la formación de los cilindros serios. Entonces, les hago esa aclaración porque estos son los cilindros como con mayor importancia patológica debido a las implicaciones que este tiene.
Ahora, ¿qué predispone a la formación de cilindros? La estasis urinaria, el aumento de la acidez, porque los cilindros se van a dar bajo ciertas condiciones estrictas. El aumento en la concentración de los solutos y la presencia de iones bioproteínas de forma anormal. La morfología de los cilindros van a ser que tienen lados casi paralelos, extremos redondeados o romos, como les decía, está bien definido el principio y el fin, varían de tamaño y forma, puede ser que los observemos con una morfología contorneada, recta o curvos, y lo que les decía, que la formación de los cilindros va a ser propiciada sí o sí por un ambiente ácido e hiperconcentrado. Siempre que haya una disminución en el pH, haya una alta concentración de solutos, van a ser el ambiente propicio para la formación de cilindros. Y la clasificación la vamos a hacer de acuerdo a su aspecto y a su composición celular en el caso de aquellos que se estén conformando por otros tipos celulares, ¿verdad? O por tipos celulares. Ahora bien, ¿con qué otros análisis de laboratorio creen que podemos correlacionar el visualizar cilindros en el sedimento urinario? ¿Con qué otros estudios creen ustedes? Podría ser las proteínas, solo que quizás no en sangre, sino las proteínas que estén en orina. Pero sí, las proteínas sí nos van a dar una buena correlación. ¿Qué otro estudio consideran ustedes? Siempre la creatinina y nitrógeno ureico. Así es, la creatinina y el nitrógeno. Aquellas pruebas que nos evalúen la función renal van a ser buenos marcadores o buenos indicadores que podemos correlacionar con los hallazgos de cilindros. Muy bien, ¿su nombre? William Alexander. William, muchas gracias. Ok, también en la clase anterior me mencionaban que un hemograma podía ser una correlación y es cierto, porque lo podemos asociar que puede haber una excreción de Matías, puede haber un daño renal que genere un cuadro de anemia que se pueda ver reflejado en el hemograma y también la excreción de Matías, como les decía, ya a nivel tubular por un daño renal en los vasos sanguíneos del riñón también me lo puedo asociar, ¿verdad? Pero en el caso del hemograma puede ser ligado con una anemia que casi siempre los pacientes que tienen insuficiencia renal también se ve afectado el nivel de hemoglobina. Entonces, un hemograma también puede ser un buen indicador. Ahora, voy a presentarles los tipos de cilindros que podemos encontrar en las muestras de sedimento urinario. Los cilindros hialinos son aquellos cilindros que van a presentar una forma clásica de un cilindro con sus bordes bien definidos, sus extremos romos o redondeados, como una capa, una constitución bastante homogénea, pero ellos tienen baja refracción a la luz. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo les decía de que era importante poder adecuar el microscopio, era porque si nosotros no hacemos un buen ajuste del microscopio, podemos pasar por alto la presencia de estas estructuras, como son los cilindros hialinos. Estos cilindros hialinos son como los primeritos que se formarían y que mediante se vayan degradando van a ir dando origen a otros tipos de cilindros. Además, a estos cilindros se les pueden ir agregando
otros elementos, como por ejemplo las células, ya sean células epiteliales, ya sean glóbulos rojos, ya sean leucocitos, y puedan ir conformando otro tipo de estructura que van a dar origen a cilindros eritrocitarios y cilindros leucocitarios. Entonces, los cilindros Yalino es necesario que hagamos una adecuación del microscopio correcta para poderlos observar. Por sí solos, los cilindros Yalinos los podríamos ver en pacientes que han estado con cuadros febriles agudos o con personas que han practicado ejercicios extenuantes. Pero si estos cilindros se presentan de forma ocasional, no representarían mayor alarma. Pero si nosotros, además de ver esos cilindros, ya los vemos en un número bastante alto, acompañados de otros tipos de cilindros y además con proteinuria, entonces ya es un signo de alarma. Porque eso también les quiero aclarar, no siempre se va a cumplir de que en la tira reactiva para orina marcó proteínas, entonces sí o sí voy a ver cilindros. No. Quiere decir que usted está en la obligación profesional de ir a buscar cilindros en el sedimento, pero no quiere decir que sí los va a encontrar. Otra cosa importante es que a la hora de hacer la visualización del sedimento urinario, los cilindros, por su peso, tienden a irse hacia los bordes de la laminilla o de la laminilla cubre objeto. Entonces, lo ideal es que si vamos en busca de cilindros y en la tira me marcó proteínas, entonces yo voy a ir a buscar en los bordes de la lámina, donde con mayor probabilidad puedo encontrar cilindros. Entonces eso facilita un poco el trabajo, ¿verdad? Se los digo para que a la hora de que ustedes hagan el análisis del sedimento les sea más fácil identificarlos de esa manera. Y ahora, los cilindros eritrocitarios, como les decía, parten de un cilindro Yalino al cual se le han adherido otras células, en este caso los glóbulos rojos. Puede ser que estén cubriéndolo completamente o parcialmente, pero van a notar que claramente se ve que hay una estructura que está delimitando al cilindro, que serían esos bordes. Bueno, en la imagen la verdad que es bastante difícil poderlo apreciar, pero con la regulación del micrométrico es todavía más fácil poder ver que en ciertas partes, cuando ustedes lo mueven, van a poder ver mejor el borde del cilindro, pero siempre hay un borde delimitante para que no lo confundamos con otras estructuras, para que no creamos erróneamente que estamos frente a un cilindro cuando no lo es. De igual forma, aquellos cilindros que están conformados por células como los leucocitos van a ver que tienen esa estructura. Esa imagen se las quise poner porque en internet dice, ustedes colocan cilindro leucocitario y les aparece esto. Bien difícilmente podríamos decir que sí es un cilindro, porque acá no se ven definidos los límites del cilindro, no tiene como bordes bien definidos, entonces no es como este otro cilindro. Siempre tienen que intentar buscar como estructuras características. Ya con el tiempo, la práctica y la experiencia es más fácil ir descartando aquellas cosas que son artefactos de las que no son. Pero les hago esa aclaración para que a la hora de hacer las prácticas de laboratorio sea más sencillo el que ustedes puedan identificar las estructuras. Ahora, los otros cilindros que podemos encontrar en orinas patológicas son los cilindros granulosos. Acá intenté separárselos en granulosos finos y granulosos gruesos, pero realmente no tiene un significado clínico que ustedes reporten granuloso fino, granuloso grueso. Hay lugares donde sí requieren de que ustedes hagan esa clasificación, pero como cilindros granulosos también se puede reportar, pero si ya tienen la agudeza para poder clasificarlos como finos o gruesos, pues lo pueden hacer, no está mal tampoco. Pero van a ver que los granulosos finos, como su nombre lo dice, sus gránulos son más finos, el color es un poco más traslúcido, a diferencia de los granulosos gruesos que por el tamaño y la cantidad del gránulo tiende a oscurecer.
la morfología del cilindro. Entonces, es como la principal característica. Y también tomen en cuenta que el cilindro granuloso grueso es el que va a dar el origen a los cilindros serios que, como les digo, se asocian con mayor número de patologías, que son el que tenemos acá. Les puse esta imagen porque no es una muy habitual de un cilindro serio. Van a ver también que está bien definidas sus paredes y los cilindros serios se van a caracterizar por tener ese aspecto como quebradizo, como de irregularidades en sus bordes. Entonces, que se parece un poquito a las muescas que les mencionaba en los cristales de colesterol, pero obviamente esto con la forma cilindral. Acá está una estructura que pueden ir viendo cómo está pasando de un cilindro granuloso grueso, que se puede decir que este aspecto todavía lo conserva de un cilindro granuloso grueso, a un cilindro serio ya más patológico con estas irregularidades en sus bordes y ese aspecto más opaco, un poco más grisáceo y con sus irregularidades. Ahora, otras estructuras que podemos encontrar también en el sedimento urinario son los cilindroides. No se encuentra mucha información al respecto y no se sabe exactamente dónde y cuándo se forman, pero algunas literaturas los agrupan con los cilindros. Estos cilindroides van a tener una característica morfológica muy parecida a la de los cilindros, pero en uno de sus extremos va a tener como un estrechamiento y una especie de cola, lo describe la literatura. Entonces, esa es la característica morfológica del cilindroide. Un extremo muy parecido a un cilindro convencional, pero el otro extremo va a estar formado por una disminución en el tamaño con una pequeña prolongación. Entonces, por si los encuentran en las orinas, no son necesariamente contaminantes, podríamos decir, porque están ligados a la formación de los cilindros. Entonces, no se hace una diferenciación en el reporte tampoco de tantos cilindros y tantos cilindroides vistos, pero sí se los presento por si en algún momento se topan con ellos. Ahora, creí que les había puesto, bueno, no les he puesto cómo se reportan, creo que al final de las bacterias les he puesto cómo se reportan los cilindros. Otra clasificación, parte de la clasificación son las bacterias y otros microorganismos que podemos encontrar. Entonces, las bacterias que pueden estar presentes en las muestras de orina totalmente sugestivas a una infección en el tracto urinario. En el caso de las hifas y levaduras, que en la clase pasada discutíamos en qué casos podíamos ver hifas y levaduras, ¿verdad? ¿Qué parámetros de la tira me podían indicar también la posible presencia de hifas y levaduras? Y en el caso también de otros microorganismos como los parásitos, que en el caso de las tricomonas, que las tricomonas única y exclusivamente podemos confirmar que son tricomonas vaginales, lo que estamos viendo, si nosotros vemos su movimiento. Si vemos que la tricomona se está moviendo, eso quiere decir que sí es un parásito y no la estamos confundiendo con un leucocito. Yo les decía que una recomendación es que si ustedes encuentran un campo así como este, lleno de leucocitos, se queden un ratito mirando a ver si logran identificar algún tipo de movilidad correspondiente a los flagelos de las tricomonas. No solo porque veo esta estructura, quizás es una tricomona, no. Tienen que confirmar su presencia con la motilidad del parásito. Contaminantes y artefactos que podemos encontrar en las muestras. Espermatozoides se pueden encontrar en las muestras de sedimento urinario, tanto en muestras de hombres como de mujeres, por contaminación, pero en el caso de los hombres podrían implicar significado clínico en el caso de hombres mayores que podrían estar sufriendo de eyaculación retrógrada y por tanto ya se está evidenciando la presencia de espermatozoides en el sedimento urinario.
También reviste importancia en los casos de niñas por asociados con un probable abuso, pero eso sí es bien delicado y complejo. Entonces, pero para que lo tomen en consideración. También otra estructura que podemos observar son los filamentos mucoides, que pueden estar presentes de forma escasa en el sedimento urinario, y si ya los observamos en moderada o abundante cantidad, ya se pueden asociar con posibles inflamaciones o infecciones en el tracto urinario. También podríamos ver artefactos como estas gotas de aceite, o podríamos decir que son burbujas de aire que se pueden formar a la hora que colocamos el cubreobjeto, ¿verdad? En la preparación. También estas son, lo menciona la literatura como polvo de fécula de maíz, almidón, es lo que podemos ver que tienden algunos a adoptar una forma de cruz de Malta en el centro, pero son artefactos. También las fibras, ¿verdad? Que les mencionaba que podrían provenir de ropa, de pañales desechables, del papel higiénico. Creo que es de lo más usual que podemos ver. Vean que tienen bordes bien oscurecidos, bastante irregular, entonces no hay forma en la que las podamos confundir, pero puede suceder. Aquí hay otro ejemplo de una fibra que podríamos encontrar. Bien, entonces ahora solo aclarándoles que la forma de reporte de los cilindros va a ser el número de cilindros por campo microscópico. Es decir, vamos a colocar un rango de 0 a 1, de 1 a 2, dependiendo, ¿verdad? Lo que veamos, y como les mencionaba, idealmente visualizar 10 campos microscópicos para poder hacer el reporte. Ahora que les mencioné eso, las bacterias se hacen por apreciación, escasas, moderadas y abundantes. Y ahora, en esta imagen, si ustedes estuvieran revisando un sedimento urinario y encuentran esto, ¿cómo lo identificarían? ¿Qué creerían que es si les digo que tiene un pH de 7? ¿Cómo lo reportarían? Como fosfatos amorfos abundantes, moderados. Sí, así es, fosfatos amorfos moderados. Muy bien. Esta estructura, ¿cómo la reportarían? Cilindro leucocitario. Así es, muy bien, un cilindro leucocitario. No sé, esa estructura que está señalada, ¿cómo la reportaría? Cilindro serio. Así es, muy bien. ¿Esa otra? Cilindro hialino. O artefacto. ¿Perdón? Artefacto. No, este sí es un cilindro serio. El primero que está marcado sí es un cilindro serio, pero como les mencionaba, este aún conserva algunos gránulos de su precursor, que es el cilindro granuloso grueso. Por eso es que ustedes lo ven más oscurecido, pero sí ven como esos bordes irregulares y quebradizos. Este es como un clásico cilindro serio que pueden observar en un sedimento urinario, debido a que ya se ve más opaco y se ve con esa estructura característica quebradiza, de bordes irregulares y eso, pero también es un cilindro serio. Bueno, entonces sí se los coloqué, acá está. El reporte, número de cilindros y el tipo por campo microscópico observado, es decir, de 0 a 1 cilindros, hialinos, granulosos, leucocitarios, eritrocitarios por campo. Y las patologías asociadas, todo lo relacionado a daño tubular va a estar ligado a la formación de cilindros. Ahora bien, vamos a ver.
vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos observado. Voy a preguntar de acuerdo a los que están según la clase, los miembros que están conectados. Vamos a ver. Carlos Serrano. Silly. Hola, Carlos. ¿Me puede decir qué observa usted en ese campo microscópico? Creo que... Ajá. Esta estructura que le estoy señalando para usted, ¿qué es? Si le digo que la muestra tiene un pH de 5. Oxalato de calcio. Así es, oxalatos de calcio. Asumiendo que el objetivo con el cual estamos visualizando esa preparación es de bajo poder o de un 10 por, ¿cómo lo reportaría usted esos oxalatos de calcio? En moderada cantidad. Sí, muy bien, en moderada cantidad. Por tanto, esos ya podrían representar un dato anormal, porque sobre todo si es una orina recién emitida, porque les decía que tienen importancia sobre todo si son en moderada o abundante cantidad, independientemente de la orina. Cindy Damaris, está Cindy. Cindy, se encuentra. Hola Cindy, ¿me puede decir qué observa, qué estructura cree usted que es esta que estoy señalando? Si el pH le digo que es de 8. Un fosfato. Un fosfato, le falta completar el nombre y el apellido de la estructura. ¿Se acuerda que mencionábamos que tenía una morfología similar a un ataúd de forma como coloquial, por decirlo así, y que estaba presente en orinas alcalinas? Fosfato de calcio. No, sí, este es bueno, gracias por participar. No sé si alguien quiere confirmarme qué estructura es esta. Sí, creo que es un fosfato triple. Así es un fosfato triple. Recuerden que en el caso de las orinas también tenemos otros cristales de fosfato. Entonces, es necesario, como les decía en un principio, que pongamos nombre y apellido a las estructuras para dar un reporte correcto y adecuado. Muy bien. Vamos a ver. Yo tengo un comentario. Diga. En el Hospital de la Mujer en Urianálisis nos decía Lali que el nombre ha sido modificado y que hoy se le conoce como cristal de estruvita. Es cierto, yo intenté buscar una referencia bibliográfica donde mencionara el cambio y de hecho estaba esperando que alguien lo mencionara porque yo no encontré el nombre del cristal modificado. Si ustedes lo buscan en internet dice fosfato triple, pero es cierto, tiene un nuevo nombre. Si me lo manda a través del chat, yo lo agrego y le voy a poner en la diapositiva el nuevo nombre con el que se conoce. Se lo agradezco mucho, Fátima. Vaya, Liga, está bien. Gracias. Bien. María Glenda Orellana. María Glenda, ¿está en la clase? Sí, aquí estoy. Hola, María, buenas tardes. ¿Me puede decir usted qué estructura estamos viendo en esta imagen? Un cristal de ácido úrico. Así es, un cristal de ácido úrico. Por tanto, ¿qué pH debería tener esa muestra de orina para que esté esa estructura ahí? Un pH de 6.
Sí, un pH ácido, muy bien, así es. Muchas gracias. Bien, ahora veamos. Roger Enrique Lizama. Roger, está Roger. Sí, Lick, me escucha. Hola Roger, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. ¿Me puede decir qué estructura está señalada en esa imagen? Pues yo diría, quiero ver, un cilindro granuloso. Sé que podría ser. Básicamente me atrevería a decir, yo sé que en esta situación es un poco complicado porque no podemos ver detalles a mayor profundidad, pero Sí. podría ser, ajá, sí, yo lo entiendo, pero podría ser un cilindro granuloso, pero estaba pensado para que fuera un cilindro hialino. Si usted puede, También. usted puede visualizar que en su interior no se observa mayor formación de estructuras. Entonces, por tanto, y se ve que no es una estructura refringente. Entonces, se ve bastante opaca, lo cual querría decir que necesitamos adecuar el microscopio para visualizarlo y por tanto podría ser un cilindro hialino, pero se lo valgo como cilindro granuloso. Vale, está bien, Lick. Gracias. Bien, veamos. William Alexander. Está William. Hola, sí, Lick. Hola William, buenas tardes. Buenas tardes. Va, ¿me puede decir en esta imagen usted qué puede apreciar? ¿En la de abajo? No, la que está señalada no, porque yo siento que hay mucho conflicto por cómo se ve, entonces vamos a partir a esta otra imagen, esa que le estoy mostrando con el cursor. Espérame. La que me mostró. Esa. Bueno, un cilindro granuloso. Así es un cilindro granuloso. Muy bien. No podríamos decir que es un artefacto porque tiene los límites. Los gránulos. Sí, bien definido, tiene los gránulos, se ha oscurecido, por tanto podríamos decir que es un cilindro granuloso grueso. Gracias, William. Y si, Lick pregunta, ¿siempre tenemos que poner granuloso grueso? Para efectos de examen, sí, pero se buscarían estructuras bien características o se les daría alguna descripción adicional para que ustedes puedan definir, ¿verdad? Si es un cilindro granuloso grueso o un cilindro. ¿Cómo en realidad se podría diferenciar? Recuerde que si usted está viendo un cilindro hemático, muy probablemente el examen físico también lo va a orientar a que lo que va a ver son células rojas, no blancas. Además, los cilindros leucocitarios van a estar formados por los leucocitos que tienden a tener una morfología, un tamaño mayor a los eritrocitos. Entonces, me voy a retroceder un poco donde estaba el cilindro, y va a ver que las estructuras sí son distintas, porque recuerde que en los leucocitos va a haber también, no a detalle, pero va a notar los lóbulos y los gránulos, porque en su mayoría van a ser neutrófilos, pero yo no puedo definir si son neutrófilos, basófilos o eosinófilos, pero en su mayoría sí. A diferencia de los cilindros eritrocitarios, cuyas células usted las va a ver un poco más pequeñas sin esos gránulos que tienen los leucocitos. Entonces, si usted hace esa identificación, lo debe correlacionar también con los otros hallazgos que haya tenido. Por ejemplo, la cantidad de hematíes que usted puede ver en el campo microscópico, sumado a eso el análisis químico, si le marcó no sangre oculta, si le marcó no esterasa leucocitaria.
Además de eso, en el examen físico, el color de la orina, el color del botón tras la centrifugación de la muestra, eso también le va a orientar. Lógicamente, si es una muestra que tiene alto contenido de glóbulos rojos, va a haber un botón rojizo. Y en algunos casos de muestras que tienen alto contenido de leucocitos, va a ver que el sedimento o el botón del sedimento tiene un tono blanquecino. Entonces, todos esos parámetros le van a ayudar. Si hablamos de efecto de evaluación, como les digo, se les tiene que describir la situación o se les puede poner una fotografía o una muestra de X o Y color y eso también lo pueden correlacionar. Es por ello que ninguna de las fases del análisis de la orina es excluyente de la otra. Al contrario, se complementan. Así que muy buena su pregunta. Muchas gracias. Bueno. Bien. Vamos a ver, nos quedamos. Ya casi terminamos. Solamente es para que reforcemos un poquito lo que hemos visto. Nos quedamos acá. Bien, ¿qué estamos viendo en esa imagen? Vamos a ver. Nelson Alejandro Ordóñez. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nelson. En la imagen que les he proyectado, lo que está dentro del circulito, ¿qué es? Se observan levaduras, pseudohifas y hifas. Así es, muy bien, lo felicito. ¿Qué parámetro de la tira lo podría correlacionar con este hallazgo? Niveles de glucosa. Así es, niveles de glucosa detectados en orina. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a ver, Kevin Aldo Pacheco. Está Kevin Pacheco. Sí, Dios. Hola, buenas tardes, Kevin. En la imagen que le estoy proyectando, ¿qué es para usted? ¿Cómo lo puede identificar o interpretar? No sé si soy yo, pero no miro nada. Ajá. No hay ninguna estructura señalada. Por tanto, si usted observa eso en el microscopio, ¿qué le haría pensar? ¿Un mal montaje, quizá? Sí, podría ser un mal montaje. Lo que quería ejemplificar con esa imagen es que muchas veces, si nosotros no hacemos uso de láminas o laminillas nuevas, podría darse que a la hora de lavarlas, o sea, lo ideal sería utilizar material nuevo, pero en la realidad no siempre es posible. Entonces hay que tener el cuidado de utilizar los implementos de limpieza correctos para evitar ese tipo de situaciones. Esta podríamos decir que es un engrasado de la lámina o de la laminilla, que restos de algún líquido, agua, lo que sea, que nos puede estar causando una interferencia en la visualización de la preparación que vamos a ver. Entonces, lo traía a mención porque a veces cuando estamos al microscopio, ya he tenido la experiencia que dicen, no, sí, la orina está limpia, están viendo esto. Y es como dijo Kevin, un mal montaje. Entonces, es importante evitar o minimizar ese tipo de errores. Muy bien, muchas gracias. Y por último, creo que esta es la última imagen. No, bien. De forma voluntaria, alguien que me diga qué estamos viendo en esa imagen. Así es, un cilindro granuloso. Podríamos decir fino por lo que se alcanza a visualizar del tamaño de los gránulos. Muy bien. Y esta estructura que estoy señalando ahí con el cursor, ¿qué es? ¿Alguien de forma voluntaria que me diga? Glóbulos rojos. Así es, son glóbulos rojos que han perdido la hemoglobina y han adoptado esa forma anular característica.
No es lo convencional, pero lo podríamos identificar. Esta otra que estoy señalando con el cursor, ¿qué es? Uy, perdón. Leucocito. Un leucocito, así es, muy bien. Entonces, noten, aquí está a la par un hematío intacto. Noten la diferencia del tamaño, la forma en cómo se ve a diferencia de este intacto con este anular. Entonces, son cosas que podemos observar en el microscopio. Ahora, eso que está en el círculo rojo, ¿qué es? Artefacto. Muy bien, es un artefacto. Noten que los bordes de toda esa estructura es oscurecida, es negra. No tiene una forma definida, no puedo decir que es una hifa porque no tiene una estructura característica. Entonces, muy bien, es un artefacto. Con facilidad, una fibra de ropa o de papel de baño. Esta sí creo que es la última imagen. Les quería ejemplificar, ¿verdad? Intenté buscar una imagen característica de una tricomona, pero ustedes comprenderán que debe ser bien difícil fotografiarla, sobre todo en movimiento. Entonces, básicamente algo así tendríamos que verla en el mejor de los casos. Pero también les decía que podríamos confundirlas con leucocitos porque pueden adoptar una forma un poco más redondeada. Pero la motilidad del parásito es el que nos va a decir que estamos frente a ese microorganismo. Entonces, se las puse porque quería ejemplificarles de que en el mejor de los casos pueden verla con esta forma piriforme de alguna forma o un poco más circular que podría causar una pequeña confusión con leucocitos en un campo que tenga bastantes leucocitos. Pero básicamente esa es la idea de esta diapositiva. Eso sería todo por mi parte. Gracias a todos, a los que participaron, que les mencionaba su nombre o que de forma voluntaria lo hicieron. Creo que la idea era hacer no tan tediosa la clase. Era bastante información. Quiero también decirles que de alguna forma quiero que los laboratorios los hagamos así. Poner imagen, que las puedan identificar, correlacionar con otros parásitos, con otros parámetros, perdón, y que vayamos despertando esa habilidad, ese pensamiento analítico, ¿verdad? Entonces, les agradezco por su atención y por su participación. Si no hay dudas o preguntas, me quedo hasta aquí y los vería por mi parte hasta el día lunes, porque el día viernes tienen clase con la licenciada Hernández. Entonces, ¿alguna duda, consulta, sugerencia, comentario? Bien, entonces eso sería todo por hoy. Que tengan una feliz tarde y nos vemos en la próxima clase.